Dios, te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria son tuyas, Señor, por los siglos. En este momento en especial, Señor, nos aprestamos para escuchar tu palabra, prepara nuestros corazones para recibirla sin ningún criterio previo, con nuestro corazón simplemente vacío y expuesto para ser lleno de tu verdad, Señor. Que no haya ningún elemento que se agregue de mi parte en este mensaje, sino que sea tu mensaje transparente, pleno, Señor, en este lugar, fluyendo, Señor, y que sea recibido por cada uno, aplicado a sus vidas para proclamarla al salir de este lugar, Señor, a las naciones como tú has mandado. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, cuando nosotros pensamos en discípulos, que generalmente escuchamos mucho esa palabra, nuestra mente suele ir inmediatamente a aquellos que conocemos muy bien a través de los pasajes bíblicos, por ejemplo, con Pedro, Jacobo, Juan o los demás seguidores de Cristo. Nuestra mente va directamente allí. Sin embargo, nosotros desde el Antiguo Testamento, y recuerdo ese mensaje del pastor Epiménides, donde él hacía un resumen de cuántas veces se encontraba la palabra discípulos en el Nuevo Testamento y cuántas en el Antiguo. Eran mucho más de 100 en el Nuevo Testamento. Obviamente en el Antiguo mencionaba 2. Vemos desde el Antiguo Testamento hombres que fueron formados mediante cercanía y aprendizaje. Generalmente era para un objetivo en específico. Por ejemplo, nosotros vemos cómo Josué caminó con Moisés, cómo Samuel se formó y se desarrolló en un ambiente de formación profética. Eliseo, que es el caso que vamos a ver en esta mañana, siguió de cerca a Elías. No eran discípulos en el sentido del Nuevo Testamento de seguir a Cristo como Señor y Salvador, que este es el discipulado genuino y verdadero, y ahondaremos en eso. Pero sí observamos principios de formación espiritual mediante enseñanza desde aquella época en donde estas personas se pusieron a disposición para ser formados para un ministerio, una tarea específica. Desde aquella época hay principios de formación espiritual que también vemos en los discípulos, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pero que Cristo, siendo el objeto del discipulado, demanda en una máxima expresión. Este pasaje que hemos leído nos va a llevar precisamente a ese ejemplo, Eliseo y Elías. Nos encontramos en los últimos años del ministerio del profeta Elías y conocemos esa historia, y quizás para otro mensaje sería muy importante ahondarla. Después de años de servir a Jehová en tiempos difíciles para Israel, también había mucha idolatría en aquella época. Dios le revela a Elías que Eliseo será quien continúe su labor profética. Entonces el llamado ocurre, como hemos leído, mientras Eliseo trabajaba en el campo. Pero lo que comienza como un encuentro que ustedes acaban de leer, aparentemente sencillo, dará inicio a un proceso de formación que marcará el resto de su vida. Recuerden con este pasaje cómo es llamado Eliseo, y luego cuando vayamos desarrollando el mismo, verán cómo fue utilizado Eliseo a partir de ese llamado, aparentemente tan sencillo, tan espontáneo como ustedes lo pueden haber notado del pasaje que acabamos de leer. Al ver estos elementos entonces en la vida de Eliseo que vamos a tocar, vamos a ver cómo Cristo, estos mismos elementos de formación, los lleva a una expresión aún mayor en el verdadero discipulado que Él demanda de todo aquel que responde a su llamado. Entonces yo les invito a que consideremos entonces para este pasaje 3 puntos principales. Hablaremos del sacrificio, del servicio y la fidelidad en el caminar de todo aquel que recibe el llamado de Cristo y decide seguirle como su discípulo. Y vamos a ver cómo va de la formación que, por ejemplo, Eliseo recibió de Elías, y cómo en Cristo esa demanda es aún mayor en su máxima expresión. Entonces el primer punto es: un discípulo sacrifica para seguir. Vamos a hablar del sacrificio. Un discípulo sacrifica para seguir. Entonces, basándonos en el pasaje base, Primera de Reyes 19:19,
que hemos leído, nosotros aquí vemos a Eliseo en medio de sus labores diarias. Ahí el pasaje lo dice claramente. Él estaba arando con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Cuando se preparaba la tierra para cosecha y demás, se llevaban estos surcos para marcar la tierra y generalmente pues se alineaban, por ejemplo, esta cantidad de bueyes, había 12 en cada una, debía haber algún siervo que marcaba esas líneas. En la 12ª, estaba Eliseo y Elías, que había recibido la revelación de que este sería el que le sucedería, fue directamente a él. Esto de las yuntas también indica que probablemente provenía de una familia con ciertos recursos y responsabilidades. Entonces, mientras Eliseo trabajaba en el campo, Elías pasa junto a él y echa sobre él su manto. Ese es un detalle muy importante también de reconocer, porque en el contexto del Antiguo Testamento, el acto de echar un manto, en este caso sobre Eliseo, representaba una designación o llamado para continuar con la labor profética de Elías. Cuando un profeta colocaba el manto, y en este caso sobre Eliseo, eso era lo que significaba. Directamente, estoy haciendo un llamado para que tú sucedas el ministerio profético. Y noten en el pasaje que Elías no dice un discurso para decirle, para avisarle lo que está pasando, no le da instrucciones, nada, no pronuncia nada. Simplemente realiza una acción que Eliseo comprende inmediatamente. Ya él entendía lo que estaba sucediendo allí. La reacción de Eliseo demuestra que él comprendió entonces que aquel momento va a marcar un antes y un después en su vida. Y eso también lo podemos ver muy claro allí en la palabra, con la respuesta que tuvo Eliseo a ese llamado, a ese colocar del manto sobre él. Dice el texto allí, ustedes lo pueden ver, que dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, mostrando pues que con prontitud estaba respondiendo al llamado que le había hecho. Y después de que le permitieran, porque él va a donde Elías y le pide despedirse de sus padres, después que se lo permiten, hizo algo que iba mucho más allá que una simple despedida familiar. Porque él pide despedirse de ellos, pero lo que hace da una señal aún mayor. Oye lo que dice allí en la palabra: tomó un par de bueyes y los mató, y que con el arado de los bueyes coció la carne. No solo mató los bueyes, sino que toma el arado, que es su instrumento, los arados, que eran estas varas de madera que hacían los surcos en la tierra, eran de madera. Él toma ese arado de él, lo destruye y arma leña para cocer la carne de los bueyes. El arado era el instrumento con el cual desarrollaba su trabajo y aseguraba su futuro terrenal. Él, al sacrificar los bueyes y destruir ese arado, él está haciendo una manifestación pública y definitiva que estaba mostrando su disposición de dejar todo eso atrás, su antigua manera de vivir, y vivir para responder al propósito que Dios tenía para él con el llamado de Elías. Veamos todo el significado de ese acto. Él pide despedirse de su familia. Él mata bueyes, cose la carne con el arado e incluso comparte de la carne con el pueblo. Esa es una manifestación pública de su llamado y que él va a responder inmediatamente a él. En el Nuevo Testamento, hermanos, la disposición que nosotros vemos en Eliseo nos prepara para entender lo que Cristo exige por su parte de quienes quieren seguirle a él. Por ejemplo, en Lucas 9, 59, 60, que ustedes podrán anotar y leer posteriormente, y estudiar y meditar posteriormente, Jesús llama a un hombre allí en ese pasaje y le dice: sígueme. Pero el hombre le responde, y ustedes recordarán, dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ese es el pasaje donde Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero si ustedes lo leen allí literalmente, en ese punto, 19, en Lucas 9, 59, 60, dice: Señor, deja que primero vaya a entierrar a mi padre.
viéndolo también desde el contexto cultural, es muy probable que el padre de él no estuviera muerto en ese momento. Si no, él no estuviera allí. Los entierros en la cultura de aquella época eran inmediatos, y es muy probable que su padre no estuviera muerto. Muchos intérpretes entienden que no se refería entonces a un funeral inmediato que le estaba pidiendo, sino que le estaba pidiendo posponer indefinidamente el llamado que le estaba haciendo. Dice, déjame primero despedir a mi padre, es decir, déjame ir a acompañarle, esperar que muera para entonces venir a seguirte. De hecho, si nos vamos incluso a un estudio un poquito más directo de lo que pudiera interpretarse de la expresión, eso de déjame enterrar a mi padre, pudiera incluso interpretarse como déjame primero y recibo mi herencia y luego vengo y te sigo, porque eso también representaba enterrar al padre. Y por eso también esa conexión tan seria que podemos hacer cuando leemos el hijo pródigo, porque el hijo pródigo, en vez de esperar el momento en que debía recibir la herencia, que es cuando el padre falleciera, le dice, papá, yo no espero eso y dame mi herencia de inmediato. ¿Ok? La respuesta de Jesús fue inmediata, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, deja que aquellos del mundo que no tienen nada que ver con lo espiritual se encarguen de los asuntos del mundo. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa fue la respuesta. Unos versículos más adelante, allí en ese pasaje, eso está en el 61 y 62. Otro hombre le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Noten la palabra primero siempre en la respuesta allí. Deja primero, poniendo prioridad en otra cosa antes que el llamado a seguir. Y la respuesta del Señor parece mucho más fuerte que la que fue dada a Elías. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí es importante reconocer que Cristo no condena el amor familiar. No condena el amor familiar. Es más, en su propia palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y hoy estamos celebrando el Día del Padre. Él está confrontando un corazón dividido, un corazón que tiene las prioridades en el orden equivocado. Antes que padre y madre, la prioridad está en Él, en el que le está llamando. Eliseo se despidió, sí, quemó el arado. Los hombres de Lucas quieren seguir, pero todavía ponen otras prioridades delante del llamado. Déjame primero que entierre a mi padre. Aquí vemos entonces que Cristo eleva la demanda. Eliseo dejó bueyes. Cristo pide el corazón entero a quienes querían seguirle. La prioridad está en mí. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchos hermanos, muchos, quieren caminar con Cristo, pero sin sacrificar nada. Y eso, no hay una correlación allí entre no sacrificar y seguir a Cristo. Quieren salvación sin rendir su vida al Salvador. Bendición sin entrega, discipulado sin renuncia. Tal vez no son bueyes lo que usted tenga que sacrificar o dejar, ni arados, pero por ejemplo sí relaciones, ambiciones, pecados secretos, prioridades equivocadas, comodidades que compiten con Cristo en su vida. Todo discípulo verdadero tiene que preguntarse en todo momento, ¿qué todavía estoy reteniendo yo que me impide seguir plenamente al Señor? ¿Qué estoy yo hoy todavía reteniendo
que me impide seguir plenamente al Señor. No se puede caminar, hermanos, detrás de Cristo mirando constantemente atrás. El discípulo verdadero entiende que seguir a Cristo cuesta algo, pero también entiende que Cristo vale más que cualquier cosa que tenga que dejar. Eliseo quemó el arado. ¿Qué necesita usted quemar espiritualmente para obedecer completamente al Señor? Un segundo punto que les pido consideremos también en este mensaje es el de servir, el de servicio. Un discípulo sirve mientras aprende, mientras se forma. Un discípulo sirve mientras se forma. Y ahí ustedes lo pueden ver en el pasaje base, pueden ver de Primera de Reyes, particularmente en la última porción de Reyes 19-21. Y también, incluso más adelante, en Segunda de Reyes 3-11, se describe a Eliseo siempre como el que servía a Elías, que literalmente esa es la traducción para nosotros, pero literalmente en lo que era en la escritura original decía el que vertía agua en las manos de Elías. Eso era lo que decía allí literalmente, pero era lo mismo que decir el que servía a Elías, el que vertía agua en las manos de Elías. Eso es, el que servía a Elías. Esto pareciera insignificante, pero revela mucho sobre el proceso de formación. Eliseo no comenzó haciendo milagros ni ocupando una posición prominente durante su formación. Él pasó años sirviendo silenciosamente. Aprendió observando, acompañando y atendiendo las necesidades de Elías. En el Antiguo Testamento, hermanos, la formación espiritual no ocurría principalmente en aulas o en salones de estudio, sino con cercanía y servicio. Así era la formación espiritual en aquella época. Cercanía, servicio. Antes de ser útil públicamente, Eliseo fue moldeado privadamente. En Marcos, hermanos, 10, 43, 45, cuando los discípulos discutían sobre quién sería el mayor, y aquí vemos el contraste, Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí Jesús voltea el concepto que ellos tenían para lo que era ser grande, es ser el servidor de todos. Él luego añade el ejemplo supremo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Entonces aquí Cristo eleva aún más el estándar del que quiere ser seguidor y discípulo. Eliseo aprendió sirviendo a un profeta, pero el discípulo de Cristo aprende del siervo perfecto, el mismo Hijo de Dios, que lavó los pies y sirvió a otros y entregó su vida en rescate de ellos. Quizás Eliseo no vio el ejemplo supremo de servicio de Cristo, no le alcanzó a ver, pero hermano, usted sí lo ha visto a través de la palabra. Usted tiene ejemplo vivo y verdadero aquí. Vivimos en un tiempo donde muchos quieren ser visibles antes de ser formados. Quieren grandes ministerios sin el proceso, reconocimiento sin humildad, responsabilidades sin servicio. Pero también existe otro peligro, que es convertir el discipulado, y aquí quisiera resaltarlo, en una formación permanente sin involucrarse nunca en la obra. Muchas veces pensamos en el discipulado como esa formación permanente que recibimos, sin involucrarse nunca directamente en la obra. Pasar años aprendiendo, asistiendo, recibiendo enseñanza, siendo servidos, pero nunca dando el paso de servir personalmente. El discipulado bíblico forma carácter antes que una posición ministerial, pero también conduce a servir. Dios también ha dado dones y talentos a cada uno y que los ha puesto, capacidades, para edificación y provecho de la iglesia. 1 Corintios 12.
Pero muchas veces usted escuchará a los creyentes decir, pero es que no sé cuál es mi don, no sé cómo servir, no sé cuál es mi don. Y la realidad, hermano, es que difícilmente descubriremos cómo Dios quiere usarnos si nunca estamos dispuestos a involucrarnos. Sirve para descubrir tu don. Debes ocuparte del servicio para descubrir ese don que Dios te ha dado, sobrenatural de Él directamente. No tu talento y tu capacidad, el don del Espíritu. Claro, tu talento y tu capacidad también te la ha dado Dios y claramente debes ponerla a disposición de Él. Pero Él te ha dado una capacidad sobrenatural que ministra. Ese don debe ser plenamente utilizado en la iglesia y solo a través del servicio podemos descubrir cuál es nuestro don. Principalmente de esa manera, cuál es nuestro don a través del servicio. Eliseo no descubrió su llamado solo observando a Elías, lo descubrió sirviendo. La pregunta no es primero, ¿qué ministerio yo podré tener o me darán en la iglesia? Sino, ¿dónde puedo servir hoy? Claramente la iglesia deberá acompañarle en el servicio y en la formación para el servicio. Pero un corazón discipulado nunca desprecia las tareas pequeñas en las que haya necesidad, ni espera una invitación especial para involucrarse donde hay necesidad. Siempre va a haber una necesidad de alguien que necesite ser exhortado con una llamada, alguien que necesite una oración, alguien que necesite servicio, alguien que necesite ser cuidado, ser escuchado. Necesidad hay. Y nosotros no podemos disponernos a un eterno discipulado entendiéndolo como una formación sin servicio práctico, hermano. El servicio revela el corazón del discipulado. Y recuerden que nosotros somos discípulos de Cristo. Todo aquel que viene en pos de Él es su discípulo. Y a eso somos llamados. Muchos desean ser usados grandemente, pero pocos dispuestos a servir humildemente. O creen de pronto que una tarea es demasiado pequeña como para poder realizarla y que hay otra persona que pueda hacerlo. Cristo nunca llamó admiradores, Él llamó siervos. El discípulo verdadero aprende mientras sirve y sirve mientras aprende. Tal vez Dios está formando algo profundo en usted precisamente, en esas responsabilidades pequeñas que nadie ve. Finalmente, hermanos, en el tercer punto que quisiera resaltar de la formación espiritual que recibió Eliseo y cómo nuestro Señor Jesucristo demanda en una máxima expresión para el discípulo verdadero que le sigue a Él, es la fidelidad. Un discípulo permanece fiel. Un discípulo permanece fiel. Podemos suponer del pasaje que hemos leído de base de Primera de Reyes 19, del 19 al 21, nosotros pudiéramos suponer de ese pasaje que Eliseo permanecería fiel al llamado por cómo respondió y cómo dice allí que le servía a Elías. Pero en Segunda de Reyes, que le invito a estudiarlo y leerlo también más adelante en su casa, en Segunda de Reyes 2, 1, 6, nosotros vamos a encontrar una escena impresionante que deja muy en claro la fidelidad de Eliseo. Le voy a leer una porción del 1 al 3 para tener esa referencia. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel juntos. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé, callad. 3 veces Elías le dice a Eliseo: quédate aquí. Elías sabía que iba a ser quitado, pero no quería hacerlo públicamente o en la presencia de Eliseo, y le dice, quizás también para poner una prueba a Eliseo: quédate aquí. Y 3 veces Eliseo responde: vive Jehová
Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Tan cierto es como Jehová vive, y como que tú estás vivo, yo no te voy a dejar. Eso pasó 3 veces. Ellos siguieron el camino que pasa por Gilgal, Betel, Jericó y culmina en el Jordán. Y en cada etapa, Eliseo permanece cerca. Le pide 3 veces que se quede, y Eliseo le responde 3 veces, vive Jehová, y tú, que no te dejaré. Pero también 3 veces los hijos de los profetas le anuncian, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y aquí hay un detalle también muy interesante sobre esto que le dicen los hijos de los profetas a Eliseo. Hablan de la palabra quitará. Hablan de la palabra quitará. Ellos, por su labor, por su ministerio profético, tenían revelación de cómo sería. Pero también dice, te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Generalmente aquellos que eran maestro y alumno, el maestro enseñaba desde una posición un poco más alta y el alumno desde alguna tarima o de algún lugar un poco más alto y el alumno de sobre bajo. Eliseo les responde, yo sé, callad. Él también sabía lo que iba a pasar. Él también sabía lo que iba a pasar. Pero él mantuvo su fidelidad, siguió detrás de Eliseo. Antes de partir, y dicho sea de paso, esa formación no fue emoción momentánea de Eliseo, fue perseverancia constante. Y la fidelidad distinguió a Eliseo de otros. Pero antes de partir Elías, Eliseo le pide, dame una doble porción de tu espíritu sobre mí. Eliseo le pide a Elías antes de partir que le dé una doble porción de su espíritu sobre él. Ahora, él no estaba pidiendo, y muchas veces cuando leemos esto, interpretamos directamente el pasaje a nuestro entendimiento, pero debemos también comprender de que hay una cultura, hay un contexto detrás, y por eso es importante el estudio profundo de la Biblia y ver diferentes comentaristas bíblicos que también el Señor ha puesto para este estudio y que lo revelan a través de las diferentes versiones de la Biblia. Y dice la palabra, una doble porción del Espíritu sobre él, y muchas veces se interpreta como que Eliseo estaba pidiendo ser 2 veces más poderoso que Elías. Pero en aquella época, aquel que era heredero principal recibía doble porción de herencia, y esto es particularmente lo que Eliseo le pide a Elías. Yo quiero que el Espíritu que está sobre ti siga viviendo en mí para continuar este ministerio que he heredado de ti. Aquel que era primogénito recibía doble porción de herencia. Esto es lo que le está pidiendo Eliseo a Elías en este punto. El ministerio de Eliseo se centró, hermanos, una vez partió Elías, en muchos milagros que Dios realizó a través de él. Y yo les voy a dar una pequeña hoja de vida. ¿Recuerdan cómo empezó Eliseo a seguir? Recibió un llamado arando, y yo les voy a resumir una hoja de vida de cómo Dios actuó a través de Eliseo. Por ejemplo, Eliseo endulzó las aguas de Jericó, llenó vasijas con aceite para una viuda, resucitó a un niño, quitó veneno de una olla de guiso, alimentó a 100 hombres con poca comida, sanó a un hombre de lepra, hizo flotar la cabeza de una hacha sobre el agua, oró, hizo que los ojos de sus siervos fueran abiertos, cegó al ejército sirio. Y del ejército sirio hay un detalle, pero quizás por el tiempo no sea el momento para detallar esa interacción de Eliseo antes de morir con el rey Joás con respecto a esto, precisamente el ejército sirio. Pero Eliseo entonces, siguiendo con esta larga hoja de vida que tuvo, de obras que tuvo a través del poder de Dios, murió y fue sepultado en una tumba. Su ministerio duró aproximadamente 56 años. Y si fuera poco, su servicio en vida, más adelante,
dice la palabra que otro hombre murió y fue puesto en la tumba de Eliseo. Y cuando ese hombre fue colocado allí, su cuerpo tocó los huesos de Eliseo y de inmediato volvió a la vida. Aún después de muerto, sus huesos fueron utilizados por Dios para manifestación de su poder. Asombroso, hermano. Quizás Eliseo no pidió 2 veces la porción del espíritu de Elías en el sentido de 2 veces el poder, pero vemos que lo que Eliseo hizo por el poder de Dios pudiera llegar a pensarse que tuvo 2 veces el poder de Elías cuando realmente no estaba allí el concepto. No es que hubiera poder en los huesos de Elías, y no es que el poder tampoco radicara en su fidelidad. Es Dios que le place obrar en un hombre fiel. Aún después de muerto, le plació obrar con los huesos de Eliseo. Huesos muertos, pero él le plació obrar su poder para manifestación de su poder con los huesos de Eliseo. Nosotros quizás, si discipulamos hoy en día, podemos ver de menos cuando discipulamos a otras personas, porque a eso somos llamados. Somos discípulos y somos llamados a ser más discípulos. Quizás veamos a menos la instrucción que podamos darle a otros. Quizás pensemos que no ha sido de provecho, no ha sido captado, que quizás la otra persona, quizás a usted no le ha manifestado esa capacidad que le ha dado a usted a través de la enseñanza. Pero recuerden que no es en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, es por el poder de Dios. Es a través del Espíritu que esa persona, y aún quizás nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, y esta persona con el legado que usted dejó, sirviendo fielmente a Dios y enseñando, esa persona haya recibido el mensaje, lo haya aplicado en su vida y lo comunique a otras personas, cumpliendo el mandato que nos ha sido dado en Mateo 28. En Juan 8:31, hermanos, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Observe que Cristo no dijo si empiezan o si se emocionan con mi palabra, no. Juan 8:31. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No si empiezan en mi palabra, no si se emocionan con mi palabra, si permaneciereis en mi palabra. El verdadero discipulado no se demuestra en el entusiasmo inicial, sino en perseverar. Muchos comienzan siguiendo a Jesús, pero no todos permanecieron cuando llegaron los momentos difíciles. Hay creyentes que comienzan bien, pero abandonan cuando vienen pruebas, decepciones o debilidad espiritual. Yo he visto muchos pasar, yo he visto muchos entre nosotros, y que en un momento de prueba dejaron de estar en medio de nosotros. El discípulo verdadero permanece cuando otros se apartan, siguen creyendo cuando no entiende y busca la verdad, y continúa obedeciendo cuando no siente emoción. La fidelidad, hermano, no se demuestra en un culto emocional, se demuestra con años en caminar con Dios. Quizás algunos comenzaron con entusiasmo, pero hoy están cansados, distraídos o espiritualmente fríos. Eliseo pudo, hermanos, atrás muchas veces quedarse. Muchas veces tuvo la oportunidad de quedarse, pero él decidió permanecer. El Señor sigue buscando personas que permanezcan cuando el camino se hace difícil. Y el verdadero discípulo no solo empieza, sino que termina fielmente. Para concluir, hermanos, es importante reconocer que este llamado a Eliseo fue para un ministerio profético en particular. Fue un llamado particular. Dios ungió a esta persona, a este profeta, para un ministerio en particular. Y fue usado grandemente por Dios. No todos los israelitas eran llamados para ese ministerio, pero el llamado a ser discípulo de Cristo es para todos, para todo aquel que cree. La demanda, hermanos, tiene su máxima expresión. Eliseo siguió a un profeta, nosotros seguimos al Hijo de Dios. Eliseo dejó bueyes, Cristo demanda todo tu corazón. Eliseo aprendió sirviendo,
Y Cristo nos enseña con su propio ejemplo supremo de servicio. Eliseo permaneció con Elías y Cristo exige a nosotros permanecer en él con su palabra. La gran pregunta no es si admiramos a Cristo, sino si realmente le estamos siguiendo, si realmente le seguimos. Porque el verdadero discípulo sacrifica para seguir, sirve mientras se forma y permanece fiel hasta el final. No para ganar la salvación, ese es un detalle importante, sino porque ha sido transformado por la gracia de Dios y es salvo. Y en este Día del Padre, hermanos, no debemos dejarlo pasar por alto. Yo quisiera terminar con una exhortación especial a los padres. Y es que el discipulado no empieza solamente en la iglesia, empieza en el hogar. Y es un mensaje, es una exhortación de la cual, como decía Pablo, para mí el primero, todos los que somos padres. Tenemos una gran comisión siendo discípulos de Cristo. Dice la palabra, id y haced, pongo entre comillas, más discípulos. Porque usted es discípulo y es llamado a ser más discípulos. Ir y hacer discípulos, siendo discípulos. Antes de pensar en influir fuera, Dios nos llama a formar espiritualmente a quienes están cerca. Así que padres, sacrifiquen para discipular a sus hijos. Así como Eliseo dejó el arado, quizás Dios le esté llamando a sacrificar tiempo, comodidad, distracciones, para invertir espiritualmente en sus hijos. Nuestros hijos necesitan más que provisión material, necesitan dirección espiritual. Padres, sirvan como ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que oyen. Más aprenden de lo que ven que de lo que oyen. Ellos observan cómo oramos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a nuestras esposas y a otros, cómo y cuánto amamos al Señor. Antes de enseñar a seguir a Cristo, debemos caminar nosotros con Cristo. Padres, permanezcan fieles. Tal vez no han sido perfectos, ninguno lo ha sido, pero sigan adelante, permanezcan en la palabra, en oración y en el buen testimonio. Y a la Iglesia Bautista La Boca la exhortación es que acompañemos a los padres durante ese caminar. Les quiero dejar entonces este pasaje final como cierre, que está basado en Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entregamos este tiempo, Señor, del mensaje que haya sido recibido conforme a tu verdad, Señor, por cada uno, que cada uno lo aplique en su corazón, que cada uno reconozca que es discípulo y debe hacer discípulo sacrificando, sirviendo y permaneciendo fiel en buen testimonio. Y que el primer ministerio que tenemos, padre y madre, está en la cercanía de nuestro hogar. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y lo que viene, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maranata, hermano, Cristo viene pronto.